Hola, mi nombre es Audrey Mariana Sánchez Jiménez, soy estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, estoy cursando mi segundo año y ahora en este momento les voy a presentar un tema de materia de penal, el cual es el tema 1, que es Introducción al Derecho Penal. Bueno, para comenzar vamos a dar un pequeño concepto de qué es el derecho. Bueno, el concepto de derecho proviene del latín directum, que significa aquella que está conforme a la regla. Y bueno, principalmente apareció cuando el hombre decidió convivir en sociedad con diversas personas. El derecho es un conjunto de normas jurídicas el cual se encarga de regular la conducta del hombre en sociedad, ya sea con el fin de tener paz y seguridad social. El objetivo del derecho penal se podría decir que es el orden social, básicamente. Es la única que tiene la posibilidad de quitarle a nosotros nuestro derecho humano principal, que es la libertad, que está dotado de fuerza y que es la única con la posibilidad de que tenga eficacia en su totalidad porque tiene la capacidad de sancionar quitándonos nuestra libertad. Bueno, de ahí tenemos la división del derecho que se divide en dos partes, que es el derecho objetivo y subjetivo. El objetivo se divide en derecho público y privado. De ahí que tenemos el derecho objetivo, su principal función tiene que ver que se encarga de todas aquellas normas que regulan el accionar de las personas. De ahí entra el derecho público. El derecho público básicamente es aquel que está encargado hacia todo un público en general, ya sea un estado o una sociedad. Y el derecho privado, pues ese se encarga de básicamente satisfacer nuestras necesidades personales, ya sea pues solamente va dirigido hacia cierto grupo de personas. De ahí pasamos con el con el subjetivo, el cual es el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que define los delitos. O sea, básicamente es aquel que impone penas y las medidas de seguridad. Su terminología adecuada del derecho represivo, su función es castigar todo lo que la sociedad o las personas definen como un criminal. O sea, básicamente es el encargado principal de que se le encomienden penas a ciertas personas o ciertas cosas o acciones de personas que uno dice, no, pues verdaderamente esta acción estuvo mal, yo lo considero un criminal. Bueno, de ahí procedemos al derecho de defensa social y es el que se considera, el que se encarga de considerar la acción ejecutada de forma individual o conjunta para proteger al pueblo o cualquier agresión delictiva. O sea, es una función que no es aplicable y se atiende a los derechos inculpados o de la víctima. De ahí tenemos derecho sancionador, que básicamente es el encargado de estudiar las sanciones o estudiar básicamente si son sujetos de derecho o básicamente son aquellos exámenes extenuantes de faltas y delitos no aplicables. Y el derecho restaurador. Este es el principal, es el encargado del restauramiento o el que tiene como principalmente dar una compensación a la víctima o en este caso que se le pueda dar por decir un ejemplo que se podría dar en este tipo de casos es que por decir yo básicamente no sé, te robé esta tal cosa, lo denuncio, meto mi demanda, bueno, el juez se va a encargar de darle algo en el cual tenga que compensar esa situación. Bueno, de ahí pasamos con las partes en las que se divide el derecho penal. Bueno, el derecho se divide como el derecho penal, ciencias penales, evolución de las ideas penales, historia del derecho penal y principales escuelas penales. Bueno, de ahí pasamos a la teoría de la ley penal, que es la norma, o sea, fuentes del derecho penal, interpretación de la ley penal y ámbito de validez de la ley penal. Teoría del delito. Bueno, ahí básicamente están todas las acciones, los puntos en los cuales se tiene que considerar un delito, cómo es que se considera un delito. Y es la definición, el concepto y los elementos. Entre los elementos tenemos que ver las conductas, o sea, la ausencia, o sea, cómo se comportan principalmente, la tipicidad o atipicidad, la adjudicación, la antijuridicidad o causas de justicia, la culpabilidad, o sea, si la persona verdaderamente está aceptando su culpabilidad o la inculpabilidad
ya sea en este caso la punibilidad o excusas absolutas, o los factores negativos que tiene aquella situación, vida de los delitos, o sea, teoría tentativa de los criminales, participación y la autoridad, y concurso de delitos. Bueno, de ahí pasamos con derecho penal sustantivo, adjetivo, objetivo y subjetivo. Bueno, el penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, o sea, es mediante la seguridad de aquellos que son sancionados, o sea, es básicamente el que se encarga de que pues es del conjunto de normas, o sea, básicamente no hay otra como otras definiciones, es el conjunto de normas, es lo que ya está establecido. Y el derecho penal subjetivo es el encargado de determinar e imponer y ejecutar las penas y las demás medidas de lucha contra la criminalidad. Y la diferencia entre el derecho penal objetivo y subjetivo principalmente es que uno se puede encontrar que el principal son normas escritas y estipuladas. Y el derecho subjetivo es el accionar de el accionar de la ley, o sea, lo que abarca eso, es el encargado de poner las penas y ejecutarlas acorde a la ley. Bueno, continuamos con el derecho penal sustantivo, el cual son el conjunto de normas jurídicas que definen a los delitos, o sea, establecen las penas y las medidas de seguridad en contra de, o sea, básicamente para las que se tienen que imponer. El derecho penal adjetivo es el conjunto de normas, el cual son relativas a la forma de la aplicación, a las reglas penales de los particulares. Y las normas, el derecho penal ejecutivo es básicamente el cómo el juez va a dictar o cómo básicamente la ejecución de lo penal. O sea, el juez tiene que dar la sanción, las medidas de prevención, básicamente todo lo que tiene que dar como finalidad y cerrar básicamente esa situación. Bueno, continuamos con relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. Bueno, tenemos como principal que está relacionado con el tema constitucional, porque básicamente es la base del derecho penal, es básicamente a lo que es la base de todo nuestro ordenamiento. De ahí tenemos el civil, que el derecho penal tutela algunas situaciones que están de acuerdo con el tema de lo civil, lo administrativo, también como el laboral y el mercantil. Bueno, de ahí pasamos al concepto de la norma penal, que es la norma jurídica que es básicamente las decisiones del Estado que establecen directivos de conducta. O sea, básicamente son los mandatos y obligaciones cuyo cumplimiento está sujeto a la coacción. O sea, básicamente se tienen que cumplir porque ya si llegas a faltar a cualquiera de esas situaciones, es necesario la coacción para que se cumpla con su eficacia, o sea, que tenga eficacia en su totalidad. No son tal como aquellas que establecen características de una sanción, es para proteger los bienes jurídicos y que se quieran proteger. Y la norma jurídica está por encima de la ley penal, se dirigen de la conducta de los mandatos y obligaciones y para cumplirlas son determinadas de la razón, apenaciones valorativas y encierran sus pretensiones de justicia. Sobre comportamiento externos, el Estado debe tomar en cuenta esto para poder crear las normas. O sea, básicamente todos estos conceptos son los necesarios para que se puedan cumplir las normas como tal y se pueda crear una norma que sea totalmente eficaz. Básicamente la finalidad de estas normas es básicamente es la convivencia social, básicamente que sea una convivencia en la cual pacífica para todos nosotros y tengamos una forma de comunicación entre nosotros, la cual sepamos qué está bien y qué está mal. Tenemos de ahí tipos de normas, que son las normas penales incompletas, que se encargan de completar y de aclarar el determinado, algún supuesto de hecho que determinen consecuencias jurídicas. De ahí leyes penales en blanco. ¿Qué son estas? Básicamente son disposiciones legales que establecen una obligación, pero que no conllevan implementar una sanción. O sea, básicamente establecen las obligaciones, pero no necesariamente son aquellas que necesitan una sanción. Y pues básicamente esto es toda mi exposición, espero haya sido de su agrado, que tengan un excelente día y adiós.